A ver, ¿hace cuánto estamos nosotros hablando de Breve, de las llaves, de cuándo iba a entrar a funcionar, de las fallas que ha habido? ¿Qué? ¿2 años? Unos 2 años mientras se implementó todo el sistema. Ha sido todo un trabajo, Jennifer, desde los distintos actores del sistema financiero, fintechs, bancas tradicionales, el Banco de la República, por supuesto. Y unos 2 años, yo creo que aquí Camila Zuluaga y Sebastián Nora han hablado mucho de Breve en estos micrófonos y sobre todo en los últimos meses, cuando ya empezamos a hablar de algo que, si yo hace un año le decía, oiga, ¿cuál es su llave? Usted me decía, no yo le entiendo. pasaba las de la casa, por ejemplo. Exacto, deme su llave, ¿no? Y me pasaba las del carro, las de la casa, y ya hoy en día esto, la verdad, Jennifer, es facilísimo. ¿Por qué? Porque es que hasta hace 6 meses o 1 año, si usted me prestaba a mí 100,000 pesos y entonces yo le iba a pagar y esto era lunes festivo, entonces yo, si usted tenía el banco A y yo tengo el banco B, tenía que inscribir la cuenta. Después de que inscribieran la cuenta, entonces el banco me decía ya quedó correctamente inscrita, pero si era festivo, entonces yo le iba a pasar a usted y resulta que es que tiene que ser en día hábil y entonces antes de las 3 de la tarde, si yo no lo hacía antes de las 3 de la tarde, entonces la plata no le entraba ese mismo día y desde hace unos meses, usted me dice, deme su llave, que puede ser Lucas 123, por ejemplo, y entonces yo me sé la suya porque hoy tuvimos hoy me pasó, de hecho hoy la sí. usamos. Usted me pasa por ahí y esto es gratis, primero que todo, e inmediato entre bancos, que es una maravilla, Mario. Y Lucas, le ha facilitado la vida a muchas personas y además ha mejorado la actividad comercial de muchos colombianos. Esos pequeños negocios, Jennifer, esas peluquerías y otros pequeños negocios realmente se han visto beneficiados con Breve, porque antes existía la dificultad para el cliente, que no conseguía el banco, pero en fin, ahora es facilísimo. Sí, es muy fácil, es rápido, es instantáneo, incluso entre diferentes bancos, es decir, que ya ha facilitado la vida a muchísimas personas, a muchísimos comercios. Tiene sus fallas, lo hemos hablado aquí, que realmente no se ha equiparado la cancha de las 2 autopistas que hablábamos, que los bancos grandes pues tomaron ventaja de este sistema, pero digamos que ha funcionado. Pero más se demoró esto en empezar a funcionar, Lucas, que en el gobierno nacional presentar un proyecto que dice, mire, es que no pueden estar desiguales, cuando se paga con tarjeta crédito o débito, pues hay un cobro que se hace de retefuente, y es que no puede ser que cuando uno pague con Breve, por ejemplo, o con Nequi, por ejemplo, o Dale, creo que se llamaba la otra que yo no conocía. Sí, hay varias billeteras digitales. Sí. Con estas billeteras digitales, pues no se pague nada. Y esa es la propuesta que trae hoy el Ministerio de Hacienda, que es un cobro de retención en la fuente del 1,5% sobre los pagos que se hagan a través de este tipo de momento, de transacciones. Hay que decirlo, esto es un borrador de decreto, esto no ha sido firmado, y lo que han respondido desde el Ministerio de Hacienda es que este es un borrador que está en observaciones, que está para comentarios de la ciudadanía. Pues para que podamos entender mejor esto, ¿no? Vamos a hablar con Gabriel Santos, que es el presidente de Colombia Fintech. Gracias, señor Santos, por estar con nosotros. Bienvenido. A ustedes muchísimas gracias y feliz día para todos. Primero explíquele a las personas que nos están escuchando, que de pronto están un poco perdidas, en qué consiste esta propuesta, este borrador que trae el gobierno nacional y cómo se verían afectados sobre todo los comercios. Perfecto, entonces esta es la forma más eficiente o más fácil de verlo. Es que el gobierno, el Banco de la República a principios de mes echó a andar una nueva autopista por la que se va a mover el dinero, una autopista pública y una autopista gratuita que lo que genera, como decían ustedes, es que el dinero ya no tenga costo moverlo, no nos tenemos que poner los trámites dispendiosos de pedir cuentas, de esperar que el banco X dé alta, sino inmediato y completamente interoperable. Perfecto. Entra en funcionamiento, vemos 33 millones de personas usándolo, 88 millones de llaves registradas. Y oh sorpresa, hoy tenemos esta propuesta de que para pagarle a los comercios vamos a devolvernos a los años 80 y vamos a imponer una retención en la fuente a esos pagos. Es decir, que vamos a poner un adelantamiento del impuesto en 1.5 puntos, que es una de las, digamos, de los peores incentivos a la economía digital. ¿Por qué? El chiste de esto, y acá es muy importante que los usuarios sepan, esto Colombia no se lo inventó. Colombia no se está inventando estas nuevas autopistas del dinero. Nosotros nos estamos copiando de unos países que ya lo hicieron. El caso icónico, como ustedes lo han dicho en muchas de sus emisiones, es Brasil. El Breve de Brasil se llama Pix, y quiero ponerlo esto en cifras para que los colombianos entiendan lo importante que es esto, sobre todo para los más vulnerables. Pix incluyó 70 millones de personas que no tenían relación con el sector financiero. Pix hace casi 6.5 billones de transacciones al mes a través de Pix, y hace poquito un rumor.
en Brasil, y se empezó a murmurear que iban a ponerle impuestos a Pix. Fue tan grave lo que ocurrió, se redujeron en 15% las transacciones, una larga lista de cosas muy malas, que le tocó al presidente de Brasil, a Lula Silva, salir y firmar en público un decreto diciendo que el gobierno de él no le iba a poner impuestos a algo que era tan importante para la gente más empobrecida. En Colombia, al parecer, estamos diciendo que todo lo que han aprendido los países para los cuales esto salió bien, que incluyeron a las personas, a los comercios más vulnerables, estamos diciendo, no señores, vamos a ir en contravía y vamos a ponerle peajes a estas nuevas autopistas. Doctor Santos, esto por supuesto es un tema técnico, el decreto está en este momento para comentarios, pero esto en la práctica, si se llegara, digamos, a firmar tal cual como está, ¿aquí qué pasaría? Porque, por ejemplo, la silla vacía pone un muy buen ejemplo, y es que uno a veces va a una tienda de barrio, por ejemplo, y le dicen, si su compra no es superior a 20,000 pesos o a 10,000 pesos, no aceptamos tarjeta. Aquí, ¿qué va a pasar? Y, por ejemplo, si yo le voy a pasar plata a Jennifer, Lucas le pasa a Jennifer, ¿aplicaría esto o esto solo aplica si yo lo voy a pagar un comercio? En un principio, ese pago entre ustedes y Jennifer quedaría exento, pero permítanme hacer una alerta. ¿Cómo empezó el 4 por mil en Colombia? El 4 por mil no era 4 por mil, sino simplemente el Estado, con su visión fiscalista, esto no es de gobierno, no es de personas, no es de ideologías, empezó a ver que esto era más fácil. Entonces, mi preocupación es que esto también sea la cabeza de playa a que esto sea un impuesto generalizado en el corto plazo. Entonces, lo que terminaría por pasar, y se la pongo en otra frase muy colombiana, si me pagan efectivo, le descuento el 5%. ¿A qué colombiano no le ha pasado eso? Estaríamos volviendo, por eso decía que volvíamos a los 80, a esa exacta frase. Decir, mire, no me pague con breve, págueme en efectivo porque si no me van a quitar el 1.5% en el caso de los comercios. Y podría tener una consecuencia muchísimo peor, y es que los comercios, por este impuesto que le están poniendo, dejen de querer recibir los pagos digitales. Eso significaría que nos quedamos entre personas, y como pasó en Brasil, el éxito está no solo en que la plata se pueda mover fácil entre personas, sino que se pueda mover fácil entre personas y comercios. Si uno escucha o lee este borrador de decreto, señor Santos, uno ve que el gobierno dice, es que es muy injusto que cuando uno pague con tarjeta de crédito y débito, pues le cobren el 1.5 de RT Fuente más el 5% de, ¿cómo se llama? ¿Adquisiense o aquí? De adquirencia. De adquirencia. Entonces, de adquirencia. ¿cómo vamos a hacer entonces para que esto se iguale? Y por eso dice, le vamos a poner el 1.5% cuando se hagan esas transacciones por billetera si usted paga a un comercio. ¿Usted qué responde frente a ese argumento del gobierno nacional? Yo les pondría el mismo argumento de las exenciones que ellos mismos crearon en su primera reforma tributaria. Lo primero es una filosofía de gobierno. O sea, yo no puedo querer igualar la cancha hacia arriba, al revés, debería igualar la cancha donde todos tengan más facilidad de participar. O sea, si el gobierno lo que quiere es igualar la cancha y le parece muy injusto, como debo decir, en efecto es que los pagos con tarjeta tengan esa retención, quitémosela. Muy sencillo, quitémosle las retenciones a los pagos con tarjeta. Nosotros hemos estado sentados con 3 ministros de Hacienda de este gobierno, con esa propuesta en la mesa de ellos de que por favor le quiten este tipo de retenciones. Entonces, ¿qué logramos nosotros en la reforma tributaria en ese entonces ministro de Hacienda Ocampo de este gobierno? Logramos reducir las retenciones y un compromiso con el gobierno de Gustavo Petro de hacer un análisis de qué significaba si empezábamos a reducir porque las retenciones antes eran más altas. Y hicimos un análisis de, bueno, quitémosela a las personas más pobres, que son, jurídicamente hablando, las personas no responsables de IVA. Y nos comprometimos con el ministro Ocampo de qué pasaba si le reducíamos las retenciones para los más pobres. Un año después fuimos a presentarle algo a este mismo gobierno, las conclusiones de ese estudio. Se aumentó en 17% el valor para los comercios más pobres. Se aumentó sustancialmente las transacciones. Pasó todo lo que nosotros sabíamos que iba a pasar y que la economía crece. Entonces, es muy curioso porque a pesar de que vimos los trinos esta mañana del Ministerio de Hacienda, eso va en contravía a lo que este mismo gobierno está haciendo desde su primera reforma tributaria. Entonces, por supuesto que estamos a favor de igualar la cancha y es injusto que los medios de tarjetas de crédito tengan que pagar esas retenciones. Lo que estamos diciendo es, acá la solución no es subirle las retenciones a todos porque está estudiado que eso genera explosión financiera, sino por el contrario, como este mismo gobierno lo vio en su reforma tributaria, la solución es en eliminar las retenciones. Presidente, me imagino que pues esto cayó como un balde de agua fría en el sector. No sé qué conversaciones informales usted ha tenido con personas de otros gremios, con los bancos,
porque ustedes llevan muchos años preparando el aterrizaje de Breve, con toda la polémica que ha habido alrededor, con todas las dificultades. Y le quiero preguntar informalmente la sensación que ustedes, con ustedes, no solamente me refiero a Colombia FinTech, sino todo el sector, el ecosistema financiero del gobierno, porque sale al mes en el que Breve entra a ser parte del país. Es decir, pareciera que, y esto va por parte mía, como si fuera una encerrona esperando a que Breve salga para salir con la resolución. Tristemente, por todas las conversaciones que hemos tenido esta mañana, y no quisiera hablar en nombre de nadie, pero no he encontrado una persona que esté de acuerdo con este escenario desde el punto de vista del sector financiero o del sector fintech. Breve fue una apuesta de país que todos, los disruptivos, los incumbentes, los nuevos, los viejos, todos acompañamos porque entendíamos que teníamos que generar escenarios de inclusión financiera e incentivar la competencia en el país. Entonces esto genuinamente, Sebastián, es absolutamente inexplicable. Yo no entiendo cómo uno, incluso contraviniendo, como lo decíamos ahorita, las mismas posiciones del gobierno, le pone este impuesto anti-inclusión financiera. Podría decirlo yo que este es el impuesto anti-economía popular, que es una de las banderas más importantes de este gobierno, con el que, por supuesto, no podemos estar de acuerdo nosotros desde el ecosistema fintech, y si me permiten decirlo, creo que va a ser muy difícil que alguien del sector financiero logre justificar esta barrera de ingreso para los más pobres al sector financiero. Pues esa es la propuesta del Ministerio de Hacienda, que, como le decíamos, no llevamos ni 3 meses con este tema de Breve y las llaves, y ya estamos hablando pues de ponerle el 1.5 de retefuente a las transacciones que se hagan, hay que decirlo, a comercios, que eso es muy importante la aclaración, pero pues que obviamente para ustedes como expertos en los temas lo que hace es desincentivar el uso de estos mecanismos y la gente pues vuelve al efectivo, que era justamente lo que no se quería. Pues señor Santos, gracias a usted por atendernos, como siempre, muy amable. A ustedes, que tengan un feliz día para ustedes y todos los oyentes. Pues Sebastián, ahí está entonces que estábamos comentándolo nosotros, la gente lo que va a hacer es volver al efectivo. Sí, esto es francamente espantoso. Le pido a usted disculpas si hay algún tipo de ruido. Estoy acá en el hermoso departamento del Tolima, ya le voy a contar por qué. Pero bueno, mientras hay de pronto un ruido de fondo, quería hacer 2-3 anotaciones que me parecen claves de esto, matices. Lo primero es, claro, el gobierno dice, esto solamente es para comercios. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, comercios que no pagan retención en la fuente? No pueden deducir en su ejercicio contable, en su ejercicio de pagar impuestos, no pueden deducir esto por el tema de renta, porque imagínense una miscelánea, una peluquería en cualquier departamento que usted se imagine que no pague renta, pues igual tiene que pagar esto. Número 2, el gobierno está dando por descontado, a mí me parece algo francamente abusivo, Jennifer, y es que todo pago electrónico es una venta. Cuando usted por su canal, sea Breve o el que sea, puede hacer transferencias por muchos motivos, porque quiere prestar plata, porque le debe plata a un proveedor, porque se quiere hacer una transferencia de su cuenta A a su cuenta B. Y todo eso no es una venta, eso no supone un impuesto. Entonces, obviamente, todo esto se da en el marco en el que el Estado necesita plata, el gobierno tiene déficit fiscal y están todo el día en el Ministerio de Hacienda mirando a ver de dónde consiguen un soberano peso, porque pues nadie quiere reducir el gasto público en este país. Entonces, como usted no quiere reducir el gasto público, y con eso termino, pues es reventar a la gente impuestos, a retenciones y a ingresos futuros. Pero ahí hay que aclarar algo, Sebastián, o pues ser más enfáticos, que lo que dice el borrador de proyecto es que solamente se le cobraría a personas que tengan esta obligación de IVA, es decir, entre personas naturales como Lucas y yo, que esta mañana nos hicimos algunas transacciones, no habría este retefuente del 1.5%. Pero los comercios sí, no, claro. Los comercios sí, exacto. Claro, por eso, pero es un comercio informal. Es decir, y la idea precisamente, el espíritu de Breve, Jennifer, es para traer al sistema financiero fluido, sobre todo al sector informal. Es que ese es el espíritu. Entonces, usted hace eso, crea ese sistema, y con un impuesto a las transacciones digitales, pues los está despidiendo, los está castigando. Claro. No, y nos condena esto al retraso cuando pensamos que nos aproximábamos a las formas de pago que hacen los ciudadanos en los países europeos. Jennifer, donde un taxista te recibe todo el tiempo
pagos a través de este tipo de transferencias. Cualquier comerciante formal o informal tiene la posibilidad de recibir pagos a través de este tipo de transferencias y obviamente esto perjudica, yo insisto, Jennifer, no a los grandes comerciantes, no a las grandes cadenas comerciales, sino a los muy pequeños comerciantes que son la mayoría en Colombia y los que más generan ingresos. No, y a mí lo que me sorprende es que recién, o sea, apenas estamos todavía afinando detalles, arreglando fallas y ya estamos hablando pues de este cobro de retefuente del 1.5%. Es un borrador de decreto, todavía está listo para comentarios, pero pues por supuesto tenemos que debatirlo, explicarlo para que ustedes pues también hagan sus comentarios.